Hola chicos, vamos a esperar unos 5 minutos y empezamos, ¿bien? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Hola chicos, buenos días a quienes ya se integraron nuevamente. Eh, Espero que se encuentren bien, que hayan tenido una buena semana. Esta clase. Voy a comentarles algunas cosas que es bueno que estén al tanto sobre el término de nuestro semestre. Hoy día vamos a tener nuestra última clase, que en verdad vamos a agregar un poco más de contenido para ya ir dando término a este ciclo inicial de Comunicación Digital 1. Ya en Comunicación Digital 2 vamos a abordar varios elementos, entre ellos algunos de marketing, y que vamos a seguir desarrollando y creciendo, a pesar de las dificultades que hubo alrededor del semestre, de la no realización quizás de clases activas durante el mismo, o en gran parte de este.
a mi parecer se han ido cumpliendo los objetivos bases de que vayan conociendo al menos las herramientas de trabajo. Ya esperamos que el próximo semestre puedan seguir construyendo, avanzando y desarrollando estas mismas. Bien, como bien saben, la próxima semana, el jueves 16 es feriado y el jueves 23 tenemos que tener ya cerrado, por así decirlo, el semestre, al menos con las notas parciales, en el caso de que haya alguno que tenga algún tipo de dificultad o que haya quedado a nivel de examen, ese día deberíamos juntarnos, conversar y ver efectivamente cuál ha sido. Por tanto, el día 23 nos vamos a juntar a cerrar el semestre, a entregar las notas de la última solemne que va a quedar expuesta hoy día y con ello dando fin al semestre, al menos en términos de clases. Bien, si alguno de ustedes quedara a nivel de examen el día 30, debiese ser el día en que nos juntáramos y usted aprueba su asignatura, el día 23 va a quedar absolutamente libre. En ese sentido, recuerden que los exámenes eh, caen solo para personas que estén entre 3.6.0 y 3.9.9. Recuerden que las notas no se aproximan en esos niveles. Bien, en ese sentido, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver algo de materia o de iniciación hoy día para ir terminando algunos elementos que ya hemos visto y que ya hemos ido trabajando. Vamos a dar fin o sea, a demostrar la pauta de la última evaluación y finalmente, bueno, la próxima semana es feriado y el día 23 ya estamos cerrando el semestre. Bien, en ese sentido, no sé si les queda alguna duda de cómo va a ir terminando al menos en esta clase en particular el semestre, sino para ir ya avanzando en los siguientes pasos que me interesa ir conversando hoy día. ¿Habrá alguna duda? ¿Nada, chicos? Bien. Por otro lado, comentarles que ya están subidas arriba las notas de la Solemne 2. Bien. En ese sentido, le pido o sea, les pido a todos, se me olvidó solicitarles que dejaran su ruta, etcétera, porque a mí, en lo personal, nunca me ha gustado subir las notas por nombre. A mí nunca me gustó cuando yo estudiaba, así que no lo hago ahora como profesor. Entonces les pido que cada uno me pueda mandar un mail y le comparto la rúbrica de su evaluación. De todas maneras, les quiero dar feedback de aquello que estoy observando porque, si no mal acordamos, parte del proceso evaluativo también tenía que ver con lo escrito y con el ejercicio mismo del desarrollo. Bien, así que les voy a ir dando algunos feedback, sobre todo de las notas que fui obteniendo de cada uno, sobre todo para que se puedan fijar en algunos elementos que son importantes en términos de elementos que deben rescatar, sobre todo de lo que hemos ido viendo y aprendiendo, ¿bien? Voy a partir, van a ser bien breves, pero en varios puntos interesantes al menos de tocar, ¿no? Hay algunos puntos que me interesa rescatar, por ejemplo, con Isidora San Martín, que es bueno, la primera que me toca ver, hay que tener harto ojo con el tema de los hashtags, deben estar incluidos en el texto y no fuera de él. Eh, Generalmente ponen los textos, o sea, los hashtags abajo de las redes sociales y la idea es que vayan incluidos en el texto. Bien, no lo vamos a revisar hoy día mismo para que puedas chequear bien cómo se va haciendo, porque a la larga terminas ampliando mucho el espacio y ese no es un punto. Hay que tener harto ojo con el tema de la ortografía, hay más de 6, 7 faltas de ortografía en poco contexto, así que no es algo crítico, pero sí deberías estar revisando. Y también hay buena parte de tu texto, sobre todo en el tema del arroz, que vienes, por así decirlo, parafraseado de otros textos, ¿no? Entonces, lo importante siempre en estos casos es citar desde dónde lo estoy obteniendo, de dónde lo estoy sacando, y no hacer este ejercicio. Bien, en esta ocasión lo vamos a dejar pasar, pero hay que tener harto ojo con ese tipo de prácticas, sobre todo si es que no estamos eh, citando, ¿no? La fuente de que se va dando.
Cristóbal Cortés, ojo con la cantidad de texto que se está dando en Facebook. Hay que ser súper corto en ese sentido, 4 a 6 líneas. Hay que tener harto fundamento en ese sentido, porque si empezamos a agregar y agregar texto, a la larga se termina formando algo que nadie va a leer. Tienes que estar pensando siempre en el usuario, y en ese sentido tenemos que estar mirando ese ejercicio. Sí tengo comentarios, por así decirlo, bien positivos en términos de que, al menos de lo que estoy leyendo, creo que vas bien encaminado a ser un buen periodista. Hay que tratar de seguir así, hay que tener ojo con algunos detalles, sobre todo del tema de la ortografía, pero en general estás presentando correctamente bien los textos, así que bien en ese sentido. Axel Azócar, hay que tener harto ojo con el formato y con el diseño, ¿cierto? Debes tener un poco, yo te diría que debes tener un poco más de preocupación en la forma en que se presenta, sobre todo, por ejemplo, en las historias o en Twitter, en las historias de Instagram o en Twitter, como que pareciera más bien que estás como cumpliendo, y la idea es que siempre estamos preocupados también de la forma en que presentamos ese diseño, en que vamos dando ese feedback, o sea, esa presentación de comunicación a la gente, porque si no terminamos no haciendo nada, ¿no? Y en ese sentido, la idea es que se vaya dando, eh, que nos vayamos preocupando hacia dónde vamos avanzando. Creo que también que vas bien encaminado a ser buen periodista. Lo que estás presentando es sobre todo un buen modelo en ese sentido. Hay que seguir así, pero sí, sobre todo tenemos que seguir puliendo. Todavía siguen apareciendo cositas de ortografía. Hay que estar preocupados, sobre todo con el tema de las mayúsculas y después del punto. Ahí hay un tema que hay que trabajar. Yo te recomendaría revisar el tema ortográfico de cómo se trabaja con las mayúsculas. Puede ser también de descuido, pero, pero detrás de eso está todo muy bien escrito. Así que esos pequeños detalles a veces marcan un poco el tema de la diferencia, ¿no? Sergio Silva, ojo con el formato está muy bien, aunque se perdió en buena parte del segundo ejercicio. Creo que una de las grandes dificultades que había trabajado, sobre todo en este proceso, ha sido el desarrollo, ¿no? De esta aplicación de formato. Creo que se logra bien, sobre todo en el primer ejercicio. El segundo ejercicio ya se pierde, por tanto hay que ser súper claro que lo que estamos trabajando es con la cantidad de párrafos que ya hemos hablado, con la cantidad de líneas. No hay que perder ese norte. Hay un gran tema, Sergio, con el tema de las mayúsculas. Arruinan un buen trabajo y por tanto te disminuye constantemente en temas ortográficos. Y si no solucionas eso, junto con otros problemas ortográficos, en verdad vaya a empezar a tener constantes choques contra una muralla, y que a la larga un buen trabajo desde los puntos de vista técnico, formato, incluso reporteado, pueden verse arruinados absolutamente con el tema de la ortografía. Así que hay que dedicarle incluso mucho tiempo a este tema de la ortografía, a darle mucho énfasis en ese sentido. Bien. Yulisa Maldonado, hay que tener ojo, harto ojo con el tema del formato, sobre todo chequear harto las características. Ahí se nota que faltó revisar las clases, porque esto no lo revisamos 1 o 2 veces, sino que hay que ver varios detalles que se va dando. Hay temas, sobre todo en temas de formato, que se van arruinando y que hacen que finalmente se vaya disminuyendo un poco la calidad del trabajo en sí. Hay un tema sobre todo con el tema de las comas y los puntos. Hay que trabajar, hay que estudiar sobre todo el tema de la redacción. Son cosas que todos tenemos que ir mejorando, que tenemos que ir puliendo, pero eso se hace estudiando, practicando, viendo los detalles, analizando los ejercicios, sobre todo conversando en estos puntos, porque después va a llegar un momento en que va a chocar este proceso, ¿no? Sí, lo que te tengo que felicitar es que hay un muy buen diseño en Instagram. Creo que por sí solo es el mejor que observé. Creo que tienes muy buen manejo, sobre todo en el tema de las historias de Instagram. Así que hay que seguir puliendo eso. Quizás ahí hay un buen nicho en que puedas desarrollar en términos de lo que uno va estableciendo. Fernando Maturana, muy buen trabajo digital. Está entre los 2 o 3 que mejor se dieron en este ejercicio. Hay muy buen desarrollo en ese sentido. Se nota que tu área es estar metido en el computador, al menos uno lo observa. Se nota, o sea, yo lo veo así, y este es un feedback que me interesa darte, que se ve mucho futuro, hay mucho futuro potencial, pero hay un tema que te está coartando, que es el tema de la ortografía, las mayúsculas y los tildes. Es un gran tema en tu caso y arruina un excelente trabajo. Si tú solucionas el tema de la ortografía, o sea, trabajo no te va a faltar, vas a lucirte como periodista,
pero porque hay mucho futuro, hay mucho talento en lo que uno va mirando en tus trabajos, pero el tema ortográfico nos golpea de cachetada. Y si no solucionamos eso, si no le dedicamos fuerza, si no le dedicamos tiempo a ir aprendiendo, o sea, yo no te digo que tengas que partir con todo mejorando, pero las mayúsculas son fáciles de resolver. El tema de los tildes se va aprendiendo un poco más lento, pero hay que empezar a dedicarle tiempo a mejorar ese tipo de circunstancias, porque si no, se va a arruinar absolutamente todo el trabajo que hay desarrollado. Bien, Noemí y Ancabil tiene muy buena pluma. Yo diría que quizás es la mejor pluma de todo el curso, de todo el nivel de periodismo. Creo que la escritura es muy talentosa y en ese sentido hay que seguir tratando de desarrollar esos aspectos. Ahí hay que tener ojo harto con el tema del formato. Nosotros hemos trabajado un formato no solamente porque me interesa que aprendan una cierta estructura dentro de las clases, sino porque ese es el trabajo o el formato que finalmente les van a estar requiriendo en sus lugares de trabajo, que finalmente les va a permitir que los lean mejor, y por tanto una gran pluma se pierde en términos de los errores de formato. Ahí falta desarrollo o ver mejor las clases, ver los trabajos que se van haciendo. Hay harto futuro que se puede trabajar ahí. Igual que Fernando, tienen un futuro así como brillante en este tema, pero en ese sentido, si no mejoramos o si no logramos encontrar esta estructura, todo lo que hagamos desde el punto de vista digital, al menos estoy refiriéndome, va a quedar siempre con este mal sabor de boca porque finalmente no vamos a lograr ir consolidando estos ejercicios. Bien, Isidora Lizana, hay que tener harto ojo con el tema del formato. Lo mismo, no lo podemos dejar pasar. Ahí lo que falta es tiempo de estudio, tiempo de revisar los videos, de aprender, de chequear, de ir mirando las cosas, cómo se van haciendo, porque a la larga, entregar algo por entregarlo, por cumplir, por sacar la nota, arruina la experiencia. Tienes muy buena pluma, tienes buen trabajo, el texto está muy bien escrito, pero todavía siento que le falta como energía, como puesta de ganas, ¿no? Porque el texto cumple, prácticamente no tienes errores de ortografía, pero insisto que a tu texto le falta sabor. Bien, le falta como pasión de lo que estamos haciendo, como que siento que estamos cumpliendo un proceso y en verdad en estas cosas uno ve que alguien se diferencia o no cuando le pone cariño, le pone pasión a lo que está haciendo y eso yo te diría que es como el gran desafío que te toca a ti. Hay un tema de formato, siento que hay una forma de entregar el trabajo que viene a cumplir lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo es hacer el máximo esfuerzo, lo mejor que podemos sacar de nosotros. Puede ser que hayan temas personales, que hayan temas familiares, ¿no? O que puedan haber incluso desganos sobre la situación que se está dando actual, pero en estas cosas uno se va marcando como una historia, una ruta. Yo siento que tienes como todas las características, estás como que cumples, estás en el formato, pero nos falta sabor, ¿no? Y esa pimienta es lo que hay que ir encontrando en tus trabajos, ¿no? Isidora, Isabela, Isabela Paredes, eh, me pasa lo mismo que con la Isidora, ¿no? Que en tu caso está bien, no hay problemas de ortografía incluso, pero estás en lo normal, ¿cierto? Falta como cariño, falta estructura, como que cumples, desarrollas, quizás también fue un buen ejercicio en aprender a estructurar el formato, pero le falta como el sabor, ¿no? Le falta salir de lo normal, de ir buscando cosas distintas, de desafiarse, ¿no? Y ahí hay que tener harto ojo porque no podemos caer en esta rutina de no ir encontrando nuestro propio estilo, de no ir encontrando nuestro propio desarrollo. Hay que tener también ojo con el formato, hay algunos temas de formato que se van dando y todos estos elementos que finalmente te estoy nombrando y que le nombro a sus compañeros son para ir mejorando, ir desarrollando en este sentido, ¿no? Montserrat Cartagena, vamos en el mismo sistema, ¿no? Es un texto muy bien escrito, que tiene prácticamente nulos problemas de ortografía, pero le falta sabor, ¿no? Puede ser que les falte tiempo, que tengan ahí hayan sido muchas pruebas, etcétera, pero eso también tiene que ver con la forma en que nosotros enfrentamos, ¿no? Cada una de las evaluaciones. Yo siento que acá se cumple, está bien desarrollado, pero le falta eso, le falta como ese plus que uno dice, hoy qué buen texto, qué buen trabajo, qué bueno que está todo bien, y hay que darle ahí una mirada al no solo el cumplir, ¿no? Al no solo
entregar y cumplir con lo que se está solicitando, sino también con dar ese más que nos va a permitir diferenciarnos, ¿no? En una vida laboral próxima. Y hay que también tener harto ojo con el tema del formato de las redes sociales, no está del todo bien aplicada, y hay que chequear sobre todo el cómo se va trabajando, porque va impidiendo, ¿no? Que se vaya desarrollando. Constanza Zamudio, ahí hay varias cosas que hay que destacar. El primero, que hay que tener harto ojo con el tema de la ortografía, de las mayúsculas y los tildes, es un gran tema. Constanza, hay que trabajarlo, hay que dedicarse ahí a chequearlo porque arruinan mucho, mucho la experiencia. El trabajo no estaba mal en su estructura, pero sí había un tema ortográfico complejo. Ahí falta revisión, falta rechequeo. Hay cosas muy bien, como le dije a Fernando atrás, que hay que ir trabajando y cosas que se pueden ir solucionando rápido. El tema de las mayúsculas es cosa de aprenderse las reglas, de chequearlo y de ir mirándolas y vamos a solucionar buena parte de los problemas. Y los tildes hay que ir mirándolo, hay que ir trabajándolo, pero las reglas se tienen que ir sumando y aprendiendo, ¿no? Esto es, en este sentido es muy importante que le des una muy buena mirada porque esto va a ser una pared constante si es que no lo solucionamos ahora ya. ¿Me entiendes? O sea, la idea es que ya el próximo semestre tenemos claras muestras de que esto ya está superado y que hay un gran avance. No te digo que las faltas de ortografía van a disminuir de completo, te lo digo en la misma experiencia porque yo tenía este mismo problema que tenían tú, Fernando, etcétera. Cuando ingresé a periodismo me tocó incluso reprobar ramos por temas de ortografía y hasta que logré solucionarlo, hasta que me puse las pilas y logré salir adelante con el asunto. Pero esto es trabajo, ¿no? Es trabajo que ya cae desde el punto de vista personal y que hay que ir empezando a aprender ciertos puntos y a ir mejorando el ejercicio, ¿no? Hay que también tener harto ojo con el tema de los formatos, tanto las redes sociales como el WordPress no están del todo bien aplicados, ahí hay grandes temas de ir chequeando bien las clases, de aprendizaje, los fuimos revisando muchas, muchas veces, así que hay que darle harto tema a ese ejercicio porque si no vamos a ir golpeando constantemente en esta asignatura, ¿no? Sofía Esturillo, ojo con el tema de las multimedias, mata la experiencia. Yo sé que ahí tuviste algún problema, pero eso, la excusa no condena la falta, ¿no? En ese sentido, si es que tenemos un problema hay que solucionarlo, hay que inventar otra cuenta, etcétera, etcétera, porque sin la multimedia quedamos sin la experiencia, ¿no? Es un excelente trabajo en su conjunto en temas de redes sociales, creo que es el mejor que vi en términos en conjunto, ¿no? Porque Yulisa, por ejemplo, tenía muy buenas redes sociales, sobre todo en Instagram, pero el tuyo hablaba muy bien del conjunto de las redes sociales, hay buen manejo ahí, se nota buen trabajo. También creo, y te lo doy como feedback, que ya creo que contigo vamos muy bien encaminadas a ser una gran periodista y que seguir así, no hay que rendirse, hay que seguir aprendiendo cosas, pero vamos bien, bien encaminados en ese sentido, ¿no? Felipe Chandía, lo mismo que hemos ido conversando con algunos de tus compañeros, falta cariño, sobre todo del trabajo que se va dando. Se tiene un estilo, pero se debe pulir más. Yo diría que estás como un paso más adelante que el resto que le estoy dando este mismo ejercicio, porque hay un estilo, se lee algo distinto, pero le falta como cariño, no le falta como ese ejercicio de que nos queremos, aquello que estamos escribiendo, que estamos trabajando, es nuestro hijo, nuestra guagua, y lo queremos entregar al mundo, ese cariño nos falta que tú puedas ir desarrollando, trabajando, esforzándote, porque eso se vaya puliendo de mejor manera. Bien, ojo con los formatos porque anulas las experiencias que finalmente se van trabajando, ¿no? Giordano Antonelli, se tiene un muy buen estilo. Yo diría que dentro de todos los escritos, junto con el de Noemí, el tuyo es muy claro, es muy rico de ir leyendo. Hay un buen camino para ser un gran periodista. Tienes que seguir en esta ronda, seguir esforzándote en el ejercicio. Sí, tienes que tener un ojo con algo que es muy claro, que es con el tema de las repeticiones. Tu texto está bien escrito, está muy bien desarrollado, el formato está muy bien aplicado, pero ojo con las repeticiones porque finalmente se nota como que el texto no fue pulido. Eso significa que no lo leíste, no lo releíste, no le pediste quizás a otra persona que lo leyera para ir aprendiendo, para ir chequeando todos esos elementos. Cuando logres pulir correctamente los textos, cuando los leamos de corrido y no encontremos como gran tema, tus textos van a estar muy, muy interesantes y va a ser muy, muy agradable la lectura en conjunto con los de Noemí, ¿no? Que tienen como la mejor pluma en ese sentido. Está el de Esteban Casanova. Esteban
es como extraño lo que te voy a decir, porque tienes un estilo, estás camino a ser un gran periodista, igual que a los compañeros que se le he ido mencionando, ya van como encaminados hacia ese avance, pero hay que tratar de salir de lo tradicional, porque el estilo que tienes es como, parece un periodista de años en medio, es decir, como esos periodistas que ya tienen como sus formas de trabajar, sus vicios, que tienen como ciertos clichés al momento de escribir, o sea, se nota ahí que hay un trabajo de harta lectura o al menos de seguimiento de ciertos quizás portales deportivos, que sobre todo es lo que te gusta, y tienes como estos clichés, o sea, se ve, se tiene ese estilo, pero a la larga vas a terminar siendo como uno de ellos y no sé si ese es el futuro que te estás imaginando, si no, está bien. Hay que tener ojo con las mayúsculas y los puntos, también es un gran tema ir resolviendo, porque en temas de formato está perfecto, en temas de escritura está perfecto, pero en temas de ortografía, en temas de mayúscula y puntos, es otro tema que hay que ir resolviendo. Las mayúsculas lo resolvemos rápido, los puntos hay que ir mirando cómo vamos escribiendo las frases, etcétera, pero ahí hay un tema que hay que ir resolviendo, ¿no? Tamara González, yo diría que sin lugar a dudas es el trabajo más completo, es parejo en todos lados, en tanto en el WordPress, en las redes sociales. eh, yo te diría que en términos prácticos tienes un gran estilo, camino a ser un gran periodista. Hay que, el mismo formato que tienes Esteban, que es que ya parece una periodista de años de experiencia, pero es también formado en ese aspecto más tradicional, ¿no? Y de repente esos elementos juegan un poco en contra en el momento de diferenciarnos, al momento de salir al mundo. Entonces, lo interesante ahí, Tamara, es poder ir encontrando quizás arriesgándonos con pequeñas cosas, pero te diría que es el trabajo más completo de todos los que pudimos ir viendo. Bien, ese feedback que les estoy dando específicamente tiene que ver sobre todo con el ejercicio no solamente eh, de, de lo que estamos viendo en temas de ayudantía, sino que también estar viendo el tema que estábamos en práctica. Entonces acá hay una mezcla entre lo que es formato, que es específicamente esta clase, pero también de lo que hemos ido viendo en temas de escritura. Bien, les pido también que cada uno de ustedes, para que puedan ver más detalles de los errores, de los elementos puntuales que fueron cometiendo, me mando un mail para que puedan tener el feedback mucho más claro de lo que se fue dando. Pero en ese sentido, yo diría que si logramos ir solucionando estos temas, sobre todo en algunos que tienen como temas de ortografía u otros, y podemos darle un vuelco a eso, va a ser re interesante cómo se va a ir formando. Hay algunos que ya van bien encaminados, que uno podría decir sí, se ha ido cumpliendo el desarrollo. Hay otros que todavía les queda un poco de proceso en ir generando ese camino. Eso no significa que estén atrasados, sino que significa que si solucionamos estos grandes problemas, que yo todavía detecto que para aquellos que todavía no han logrado solucionar el tema de ortografía o el tema de los formatos, significa que hay todavía un trabajo que hacer y cuando solucionemos ese trabajo van a ir muy, muy enrelados en lo que se debe ir construyendo. Bien, antes de continuar, no sé si tienen algún comentario o algo en particular. Profe, la Isi Ah, Lizana chicos, habló por el chat. Cristóbal, te escuché bajito. Ah, perdón. Que la Isi Lizana habló por el chat. Eso, para que lo lea. Ah, no alcanzaste a escuchar la mía. Revísalo después para no ir repitiéndolo de nuevo, ¿ya? Pero, Y profe, una eh, pregunta. dime. ¿Los mini trabajos del taller son todos con diferentes notas? O sea, Sí, todos dependiendo cómo tienen lo vamos notas haciendo. distintas. Ya, ya, ya. Llevan la nota final de como el 20% de esta asignatura, Sí, sí. Ya, gracias. ¿ya? Bien. Eh, bien, chicos, vamos a ir chequeando lo que vamos a ir viendo ya como la última parte de nuestras materias, por así decirlo. Bien, como comentábamos la semana pasada, lo que estuvimos viendo específicamente tiene que ver con eh, WordPress y con estos reportajes de largo aliento. Dejamos un trabajo para la ayudantía que algunos de ustedes entregaron. Bien, y vamos a ver ahora específicamente otro punto que, de acuerdo a un elemento que me interesaba, que pudiésemos ir mirando que tiene que ver con Twitter. Bien,
una de las formas que vamos a ir trabajando, después vamos a ir sumando otras en otras redes sociales, pero ya el próximo semestre. Pero me interesa que al menos trabajemos con esta, tiene que ver con los hilos de Twitter. Bien, el trabajo de los hilos de Twitter es súper interesante en ese sentido porque nos permite ir generando estructuras de desarrollo de noticias, ¿no? Ahora, en términos prácticos, los hilos de Twitter es algo que se viene haciendo hacia ya alrededor de 7 años en el mundo del periodismo. En Chile recién están apareciendo como algo interesante, sobre todo en medio de esta pandemia. Se han vuelto bastante famosos con el tema de Alejandro Matus y otro tipo de periodistas que han ido revelando ciertas informaciones a través de ellos. Pero esto también nos va dando ciertas secuencias de que debemos ir aplicando, ir construyendo ciertos formatos, ¿no? De ir trabajando en ciertos ejercicios en términos de los tweets que se van haciendo, ¿bien? Cuando nosotros empecemos a Twitter, hay una forma muy fácil de hacerla y vamos a ir viendo los formatos específicos que tenemos que ir trabajando. Bien, en primer lugar, vamos a ir viendo que, voy a copiar este texto para que vayamos viendo el proceso, ¿bien? Si se acuerdan, en nuestros formatos de Twitter, nosotros vamos realizando ciertas coberturas. Primero, dentro del formato tradicional de Twitter tenemos que escribir textos, ¿no? En ese sentido, dentro de esos textos tenemos que poner entre 1 a 3 hashtags en términos de lo que nosotros vamos realizando. Y como lo comentábamos al principio, estos hashtags son dentro del texto, ¿bien? No son afuera, no son al final, etcétera, etcétera, etcétera. Con los hilos de Twitter, a diferencia de un tweet normal, no siempre vamos a tener que ir agregando nuestro hipervínculo, ¿bien? Pero sí tenemos que tenerlo en consideración en el caso de que sea necesario. Al menos debería haber 1 o 2 hipervínculos alrededor de nuestro texto, ¿no? De nuestra noticia. Por lo menos dentro de todo el hilo debería haber un hipervínculo que fuera o que pudiese ser acortado alrededor de nuestro texto. En ese sentido, vamos a, o al menos yo les doy de consejo, que siempre puedan poner el hipervínculo al principio para que no vaya a haber dificultad alguna. No olvidemos que tenemos que estar subiendo siempre un archivo multimedia y acá es donde aparece ya la diferencia. Este es el formato que nosotros hemos ido trabajando, es decir, texto con hashtag, con 1 a 3 hashtags, con un hipervínculo y con un multimedia. Bien. Posterior a eso, para poder hacer el tweet o el hilo de seguimiento, lo que tenemos que hacer acá es hacer clic en el más. Bien, y cuando hagamos clic en el más, nos vamos a dar cuenta que se empieza a agregar otro Twitter, ¿bien? En ese sentido, vamos a hacer el mismo ejercicio, vamos a escribir otra nota o otra componente de la noticia. Voy a seguir la misma estructura de esta noticia que estoy escribiendo, solamente para utilizar el texto y poder mostrárselo rápido, ¿bien? Vamos a ir eliminando algo de texto para que no quede más. Me tengo que preocupar de que esto lleven también, porque cada tweet es separado, que cada uno de ellos lleve su hipervínculo, ¿cierto? Y acá puedo ya empezar a jugar con las multimedias. Por ejemplo, podría buscar un GIF para sumarlo, si es que ustedes quisieran, voy a poner uno cualquiera. Bien. Si se dan cuenta, ya tengo mi multimedia creado, tengo mi tweet, y acá, como ya puse al menos una hipervínculo, o sea, un acortado, acá ya no se hace necesario hacerlo porque entendemos que es parte de un hilo, ¿bien? Posteriormente, si quiero agregar otro, aprieto nuevamente acá y se me vuelve a crear otro hilo. Vamos a ir copiando el tercer texto, el tercer párrafo, bien, que se va dando en términos prácticos. Vamos a ir viendo los tweets, bien, y acá puedo, por ejemplo, agregar una encuesta, bien, ¿estás de acuerdo? Sí, no, bien, acá puedo establecer los días de duración, acá tengo que hacer referencia a mi encuesta, ¿cierto? Y voy agregando otro hilo,
Y así sucesivamente hasta que ustedes comprendan que se puede ir creando todo. Recuerden que Twitter permite videos de YouTube, permite también estos emoticones, ¿cierto? Que uno va agregando en términos prácticos de personas o cosas que se van dando. Y uno podría ir sumando estas estructuras en términos prácticos. Bien, en ese sentido, hay una forma de trabajar que me interesa que vayamos chequeando, que tiene que ir con específicamente igual que lo fuimos viendo en términos de este tipo de tweets. Bien, si se dan cuenta, acá yo lo que tengo es tweets tal cual yo lo fui haciendo entre 4 a 6 twitters y posteriormente debiese venir un corte. ¿Qué significa un corte? Significa que en términos prácticos ustedes deberían generar algún tipo de reflexión, de llamado, de corte en la lectura, de algo que sea muy visual, de quizás solamente subir una fotografía y de ahí volver a escribir los tweets. ¿Por qué? Porque al momento en que vamos escribiendo nuestros tweets, lo que se termina dando es que yo digo, oye, voy leyendo, me cansé de la lectura y necesito que me corten, que me refresquen en términos de lo que se va haciendo, que me corten un poco la lectura para poder tomar un poco de aire y seguir leyendo. ¿Se entiende? Lo que quiero darles a entender es que al igual que en el WordPress, donde teníamos estos cortes a través de los archivos multimedia, que tienen que ver con videos, con mapas, qué sé yo, que lo que estuvimos viendo la última vez, lo interesante de esto es que ustedes puedan entender que después de 4 o 6 tweets, por eso es que aparecen 4 o 6 ahí en pantalla, venga un corte, posteriormente 4 o 6 tweets y venga otro corte. Siempre tenemos que dar ese aire de respiro en términos de, ¿con qué podemos ir haciendo ese respiro? Lo podemos ir haciendo inicialmente o con estos memes que aparecen o estos GIFs que se van dando, lo podemos hacer con una encuesta, lo podemos hacer con un video. La idea es que incluso lo podemos hacer simplemente con emoticones, como está mostrado acá. La idea es que ustedes vayan entendiendo que hacen 4 tweets y posterior a eso generan algún tipo de corte que no tenga este texto. ¿Bien? Una vez realizado eso, vuelven a crear otro tweet y se va dando en la estructura normal. ¿Les queda claro cómo se va haciendo este ejercicio en términos de lo que se va practicando? Profe, una pregunta. Díganme. ¿Es necesario que cada hilo lleve por lo menos un multimedia? ¿O hay en En casos que los tweets que se igual van escribiendo, siguen los tweets? idealmente sí, pero no es una obligación. Yo te diría que Ya, normalmente debiésemos trabajar siempre con multimedia, pero también podría ser que, por ejemplo, tú tomes la decisión de poner una cita o algo que sea, una frase que sea súper representativa y que por sí sola valga la pena no arruinarla con algún tipo de multimedia. Pero no es una 100% obligación, yo diría que ahí funciona mucho más bien a criterio. ya, Pero ahí hay que darle una vuelta. Yo diría que en el 95% de los casos siempre va a ser necesario la multimedia. ya, vale. ¿Ya? Que igual en la prueba son 40, entonces como que siento que igual en cada Pero poner una puede imagen ocupar es caja. fotografías, puede ocupar Sí, memes, sí, sí, puede ocupar sí. encuestas, videos. Ya, Supongamos que de gracias. esos 40 que hagamos unos 30 con multimedia va a estar bien. ¿Ya? Ya. Eh, algo más quiero mostrarles, denme un segundo. Bien, chicos. Quiero mostrarles este hilo de Twitter. Este hilo de Twitter se hizo bien famoso en el mundo. Se los voy a dejar compartido también en el chat y para que lo puedan ver, también lo pueden buscar con este perfil, ¿cierto? Que sale acá y buscar el Twitter. Bien, es una persona que es un suerte de dramaturgo que también trabaja en varios medios de comunicación. Bien, y que él en uno de sus viajes encontró una tumba que tenía a diferencia del resto de las tumbas de la Primera Guerra Mundial, tenía una tumba, ¿cierto?, que compartía a dos nombres, ¿bien? Y él crea un hilo en base a lo que se va dando. Me interesa que veamos esto porque este sigue sobre todo las pautas que hemos ido dando. Fíjense acá
cómo él toma su texto, ¿cierto? Pone una fotografía. Fíjense también cómo va haciendo la narración. Por eso es re interesante que puedan mirar esto, para que también puedan ir soltando cómo se va dando el ejercicio propio, ¿no? De la escritura. Es una escritura más suelta. El Twitter tiene eso, a diferencia de los medios de comunicación más de blogs, por decirlo de alguna manera, que su escritura generalmente apunta a algo más formal. Las redes sociales son más libres, son más juguetonas en ese sentido. Y por tanto, no tengan miedo a jugar un poco también para contar las historias que ustedes vayan queriendo realizar. Es una escritura más libre, más tipo crónica, si uno quisiera verlo. Y en ese sentido es bien llamativo, ¿no? También son bien ilustrativos. Ojo con este tema de los hilos, porque cuando nosotros vamos viendo los hilos, que son estos 4 o 6, y posteriormente vemos nuestro corte, lo que se termina dando es que nosotros vamos eligiendo dentro de cada uno de esos cortes temáticas que se van dando en cada uno de esos hilos. Y por tanto, si yo, por ejemplo, escojo el tema sobre el 10% de retiro de la AFP, finalmente podría contar la historia de la creación de la AFP en el primer corte, posteriormente quiénes han sido los beneficiados, en el siguiente corte quiénes han sido los perjudicados, el cuarto corte qué es lo que se está discutiendo. ¿Se entiende? No necesariamente tengo que estar contando cosas muy distintas. Es muy similar a la estructura que vamos haciendo en el reportaje de WordPress, sino que también se va dando en ese sentido. Entonces tenemos este blog que nos promueve. Fíjense que él nos cuenta de un lugar, todavía no entramos al tema de las tumbas, nos muestra la ciudad, nos sitúa dónde se va dando, nos muestra una fotografía, podemos ilustrarlo, podemos verlo, posteriormente nos muestra una maqueta de lo que va, se sitúa, habla del mismo tema, del mismo concepto antes de hacer su primer corte. Posteriormente nos muestra la fotografía ya del cementerio, ¿cierto? Nos muestra algo como en general, nos muestra diversas tumbas como son, nos va dando detalles, por ejemplo, que no son más de 30 tumbas, ¿cierto? Posteriormente nos da muestra de esta tumba, donde ya empezamos a ver el hilo central y nos plantea cuál es el ejercicio que se va dando, ¿bien? En ese punto, es ahí, después fíjense, hace 4 tweets, y llegamos a un corte. Él toma la decisión de poner un meme, porque el meme, a diferencia de su texto, que está bien como pulcro en el sentido de texto, o sea, tenemos una imagen, algo que nos sitúa, el cementerio, etcétera, nos pone un meme que nos rompe un poco lo que estábamos leyendo. O sea, dice, oye, ¿por qué algo que parecía tan serio de repente aparece un meme, ¿no? Así que, y él se hace como partícipe de la lectura. Fíjense que dice, así que me dirijo de vuelta a la iglesia en busca de más información. Fíjense que eso también son técnicas de escritura. Lo que quiero darles a entender es que posterior a esto, viene acá, como bien Cristóbal nos decía, de repente también se puede jugar un poco sin hacer multimedia también para no sobrecargar. Fíjense que acá lo utilizado y nos vuelve a romper nuevamente con un meme y volvemos a el texto, ¿no? Mapa que nos ubica en tema de GPS, nos ubica nuevamente la torre que va viendo, un texto tal cual nos planteaba Cristóbal, acá nos suma una galería de fotos para ver elementos, nos corrobora el tema de las imágenes de las personas que estaba, porque él está tratando de buscar los nombres de estas personas en la tumba, finalmente vuelve a hacer un quiebre, y fíjense cómo hace el quiebre, porque ya él sale de todo contexto, y con el simple texto hace ya un quiebre, muy poco texto, muy al hueso, y se da muy alegre por haber encontrado a una de las personas que estaban en esta tumba. Y así sucesivamente. Este tweet fue premiado por círculos de periodistas, etcétera, porque es la nueva forma de ir trabajando el periodismo actual, ¿no? Se los voy a dejar compartidos en el chat para que lo puedan ir mirando. Chequéenlo, léanlo completo. Es un tweet donde uno aprende mucho en términos de cómo se deben generar estos hilos. Podemos ir viendo otros, lo vamos a ver el próximo semestre, nos vamos a dedicar 100% a técnicas narrativas, etcétera, en comunicación digital, pero por ahora lo que nos interesa es que podamos eh, ir realizando. Cristóbal ha llegado con H, ¿ya? Para que no vayamos cometiendo el momento. Fernando, dígame. No, profe, lo levanté sin creer. Ah, ya. Se está estirando como en las clases. Bien. Bien, chicos, eso en particular. ¿Existe alguna duda sobre los hilos de Twitter antes de que entremos a la explicación de los
de la solemne. ¿Existe alguna duda con el tema de los Twitter? Y Cristóbal, no es una décima, son 2 décimas, estamos trabajando menos, ¿ya? Después vamos a ir subiendo todos los semestres una décima, así que vamos a avanzar. ¿Mm? ¿Hay alguna duda con el tema de los Twitters o de los hilos antes de pasar ya a la explicación de la solemne? Ninguna, profe. ¿Ninguna? Gracias. Bien, vamos viendo la solemne ahora sí, para ir aclarando algún punto, algún detalle. Bien. Ya, la solemne representa, no representa un 40% de la nota final, ¿ya? Lo que sí me interesa es que veamos el porcentaje que representa, es 20, 25, 30, 20, 20, 40, representa un 30%, ya para que no quepa duda en términos de lo que se está haciendo. Lo primero es que la evaluación es individual, bien, cada uno debe hacer su propio blog y su propio Twitter. Ojo con esto porque el día de entrega es el día de domingo 19 de julio. Esto es importante porque vamos a tener prácticamente una semana y media, 2 semanas para poder ir haciéndolo. Se los pido el día domingo 19 porque necesito tiempo para poder ir leyendo todo lo que va dándose y tener sus notas el día jueves 23. Por tanto, no tenemos demasiado tiempo para explayarnos sobre todo. Bien, esa es la idea de esa entrega. Denle tiempo, háganlo con harto tema en ese sentido y fíjense bien en la fecha de la entrega. Lo segundo es que hay que escribir un reportaje con los 5 estadios que hemos estado viendo y en cada uno de esos estadios yo les pido qué es lo que deben agregar como ejercicio multimedia. Primero, deben incrustar un mapa, posteriormente un YouTube, posteriormente una cita, una galería de fotos y finalmente una red social. ¿Bien? Es Profe, decir, cada uno de en los la elementos cita, multimedia del WordPress deben estar específicamente desarrollados o diseñados en esta estructura. Bien, y posteriormente realizar un hilo de 40 tweets. El tema es libre, debe ser original y puede ser el mismo tema o 2 distintos dependiendo de cómo lo quieran realizar. Bien, ¿hay alguna duda en ese sentido sobre la pauta de la solemne? Profe, ¿Sí? le mandamos la planificación del reportaje. No. Ya. Esto ya, la planificación es algo, cuando uno escribe un texto, sea para un diario o cuando uno hace televisión o radio, que después les va a ir tocando, uno siempre hace planificaciones, no se lanza a escribir de golpe. Entonces, la planificación es casi un ejercicio interno, que claro, acá lo estamos explicitando porque es primera vez que lo van haciendo, pero lo que importa es que ustedes tengan la claridad de que eso se debe hacer, que se debe construir, y cuando yo lea el texto debo ver esa planificación reflejada en el mismo. ¿Se entiende? Sí. ¿Hay alguna duda con la solemne? Profe, Sí. en, en el punto A, en el multimedia de las redes, ¿cómo eso? Espera, subir ¿en algún el de la tweet, prueba? algo así. Ah, lo que pasa es que, bueno, puede ser que el concepto quizás no se entienda del todo, pero cuando nosotros trabajamos en WordPress, en los blogs que hemos ido viendo, cada WordPress tiene que tener un corte, ¿bien? Es decir, escribo mis 4 notas, o sea, mis 4 párrafos, y ahí genero un corte, ¿cierto? El multimedia que yo estoy pidiendo, el multimedia son todo tipo de archivos que sean distintos al texto, para decirlo de manera más sencilla. En este caso yo te estoy pidiendo que el corte de este reportaje sea un mapa en primer lugar. Es decir, tú escribes tus 4 párrafos de 4 a 6 líneas, ¿cierto? Con todas las características, los 2 llamados, ¿cierto? Las negritas o el hipervínculo, dependiendo del llamado que tú escojas. Y abajito de esos 4 párrafos tienes que escribir, tienes que en primer lugar poner un mapa. Posteriormente, 4 párrafos más, un YouTube. 4 párrafos más, una cita. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Un poco como lo chequeamos la semana pasada. Si quieres, si tienes como dudas así como visuales de cómo se va viendo, te recomiendo que revises la clase de la semana pasada para que puedas ir chequeando efectivamente el formato que estamos solicitando. ¿Ya? O sea, sí, esa parte la entiendo, lo que no entiendo es qué multimedia va en la red social, ¿se publica algo en las redes sociales? Ah, Algo así. perdón. No necesariamente si tienes que publicar algo en la red social, puedes copiar un Twitter de alguna persona que tenga que ver con tu tema o algo que haya sido viralizado, o tú formalmente puedes publicar algo que te interese. Puede ser un tweet, puede ser un blog de Facebook, puede ser una publicación de Instagram, va a depender del tema que escojas. ¿Mm?
O sea, como sacar alguna información o algún dato de la red social, ¿o no? Por ejemplo, si por ejemplo podrías crear tú una encuesta y esa encuesta ponerla dentro de tu nota. ¿Te das cuenta? Ah, ya, ya. O por ejemplo, supongamos que tú estás haciendo el perfil de un amigo que toca música. Bueno, en el último tweet tú pones en referencia el Twitter o el Instagram o el Facebook que él tenga de su grupo musical. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Súper. Profe, ¿Alguna otra duda, chicos? sí, profe, yo, con respecto al mapa, ¿Isidora? se refiere como un mapa informativo, ¿cierto? Te escucho un poquito bajo. Si puedes hablar un poco más fuerte. Ahí, ¿se escucha bien? ¿Sí? Con respecto al mapa, se refiere como un mapa informativo, ¿cierto? Un mapa así como de GPS que vimos la semana pasada en la clase. Estos como Ah, ya, referenciales como los de Google Maps, en rigor. ya entendí. ¿Ya? Pero la idea es que lo hagan a través de la aplicación, o sea, del mismo WordPress. No es una imagen que tengan que copiar y pegar, sino que el mismo WordPress nos permite instalar un mapa dentro del blog, por así decirlo, para que uno pueda acercarse o alejarse, ¿ya? Eso con harto chequeo. Si tienen dudas de cómo hacerlo, insisto, revisen la clase anterior, porque ahí van a encontrar todo como el paso a paso para poder instalar. Gracias, profe. Súper. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, Axel. los Oye, que hilos tan de Twitch, participativo hoy día, nunca lo había visto tan los participativo. hilos de Twitch se hacen sobre el mismo tema que se escribían anteriormente. Puede ser un mismo tema si es que tú lo decides así, o puede ser uno totalmente diferente, va a depender de lo que quieras hacer. No van a tener ni un plus ni un contra, porque como son formatos distintos, a la larga igual van a tener que rehacer todo de nuevo. Ok, profe. Gracias. Profe, Dígame. con cita se refiere como una cita, una imagen multimedia que muestre literal algo que es dicho por otra persona, ¿cierto? No, o sea, sí, la gracia de la cita es que ustedes puedan de repente poner una reflexión o poner algo que alguien haya dicho o alguna frase destacada, pero dentro del WordPress una de las opciones que nos permite es ingresar a una cita y esa es la que ustedes tienen que escoger. Ujú. Profe, lo que se tenía que entregar para hoy día, lo va a revisar, ¿cierto? Va a entregar como Sí, un les voy quiz. a mandar feedback. Porque, ¿cómo se llama esto? Intenté como aplicar elementos de la misma Solemne 3 que estaba pidiendo y quería ver si estaba bien o mal, para no Súper, no repetirlo hay en el ningún problema. reportaje. Sí, entiendo. Gracias, profe. Súper. ¿Algo más, chicos? ¿Dudas? Nada. Profe, Bueno, en el reportaje, en base a los llamados, pueden ser negrita o hipervínculos, ¿cierto? absolutamente libre. Ah, ya. Igual, de todas maneras, yo les recomendaría que pusieran al menos un hipervínculo porque siempre ayuda y aporta sobre todo al ejercicio multimedia. Pero por ahora, como es formato, es libertad de ustedes. Bien, chicos, ¿alguna duda más? ¿Algo más que tengan dudas? ¿Nada más? Bien. Estaríamos hoy día con la clase.